La clase anterior vimos funciones exponenciales y un poco de funciones inversas. Bueno, entre comillas, que lo vimos, ¿no? Igual les pasé los videos. Espero que lo hayan podido ver. Y si es así, mucho mejor, porque van a entender muchas cosas que vamos a hacer el día de hoy. Bien, y si no tuvieron tiempo, bueno, traten de prestar mucha atención y me pueden hacer cualquier tipo de pregunta, ¿sí? Bueno, comenzamos con funciones logarítmicas. ¿Qué relación? Profe, de la práctica 4, ¿no? Sí, sí, de la práctica 4, pregunta 6. Práctica 4, pregunta 6. Dale, gracias. Con respecto a los otros ejercicios de la pregunta 1 de la misma práctica, ya queda para ustedes, para que puedan reforzar. Y bueno, ¿cuál es la relación que existe entre la función exponencial y la función logarítmica? Lo que sucede es que una es la inversa de la otra. Por ejemplo, yo te menciono la función exponencial y yo te digo, ¿cuál es la inversa? Vos me vas a tener que responder la función logarítmica. Si yo te digo, ¿cuál es la inversa de la función logarítmica? Vos me vas a responder que es la función exponencial. Por eso el gráfico como que es muy parecido. Por ejemplo, yo tengo una función logarítmica en este caso. Logaritmo de x en base a. Lo mismo que las funciones exponenciales, yo tengo que ver cuánto vale la base. Si la base es mayor a 1, el gráfico va a tener este comportamiento. Y si la base está comprendida entre 0 y 1, tiene este otro comportamiento. Ahora algunos se preguntarán, ¿pero por qué no lo toca al eje Y? Bueno, la respuesta es la siguiente. Lo que pasa es que yo estoy tomando como base que la asíntota vertical es el eje Y. Eso no me está diciendo que siempre el eje Y va a ser la asíntota vertical. No, no siempre. Eso puede variar, ¿sí? Pero digamos que este es su gráfico canónico, gráfico original, podríamos decirlo así. Únicamente estos son orientaciones. Bien, otra cosa más que hay que recalcar, chicos, en las funciones exponenciales, ¿sí? O sea, el tema anterior, siempre vamos a tener asíntotas horizontales. Ahora, en las funciones logarítmicas, lo que se va a presentar son asíntotas verticales. Esa es la gran diferencia. Comenzamos. Yo tengo esta función, f de x igual logaritmo natural de x al cuadrado. X al cuadrado es el argumento de la función logarítmica, ¿sí? Es el argumento. Algunos lo leen mal, algunos dicen logaritmo natural multiplicado por x al cuadrado. No, no, es el logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que es una función logarítmica, pero con base e. La base es e. La pregunta nos dice, hallar el dominio. Lo vamos a hacer de dos maneras este ejercicio, ¿sí? Primero vamos por el camino extenso. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué me vas a enseñar un camino extenso si existe un camino más corto, más breve? Bueno, ¿qué pasa si yo en un ejercicio te pido dominio, conjunto de positividad, conjunto de negatividad? Entonces te va a servir este método, ¿sí? Comenzamos. Yo tengo esta función. Lo que yo voy a hacer es graficar. Pero para graficar, primero lo que voy a encontrar es la asíntota vertical. ¿Te acordás que en las exponenciales nosotros buscábamos asíntotas horizontales? En este caso va a ser una asíntota vertical. ¿Cómo vas a encontrar la asíntota vertical en una función logarítmica? Únicamente te enfocas en el argumento. El argumento es x al cuadrado. Entonces yo digo x al cuadrado lo igualas a 0. Siempre lo igualas a 0, ¿sí? Bien, ahora, x al cuadrado igual a 0. Acá no hay nada que resolver. O sea, directamente vos decís x es igual a 0. Listo. Ya tengo la asíntota vertical. Ahora, como me resultó x igual a 0, ¿qué me está diciendo?
Me dice que coincide la asíntota vertical con el eje Y. Coincide con el eje Y. Profe, para estos ejercicios siempre tenés que igualar o sea, la x elevado a igual a cero, ¿no? Sí, siempre el argumento. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien. Como me resultó 0 acá, como me resultó 0 coincide con el eje Y. Si me hubiera resultado otro valor numérico, cualquier otro valor numérico, no coincide con el eje Y. Bueno, ahora, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la intersección con el eje X. Todo lo contrario a las funciones exponenciales. Intersección con el eje X. Intersección con el eje X. Bueno, si yo busco la intersección con el eje X, entonces la función tiene que ser igual a 0. Entonces decís 0 es igual al logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la intersección con el eje X. Lo vas a hacer. Bien, ahora, nuestro trabajo es despejar la variable X. Y la variable X está en el argumento. Si viste el video anterior, ya sabes cómo despejar todo esto. Y es lo siguiente. Yo tengo acá una función logarítmica. Lo que yo tengo que hacer es pasarlo al primer miembro. Y cuando yo lo paso al primer miembro, pasa como una función exponencial. ¿Y por qué? Porque la exponencial es su inversa. Entonces esto pasa como una E. Ln siempre pasa como una E. Ahora este 0 pasa como exponente. Y el argumento siempre queda. El argumento nunca se mueve. Ahora, E a la 0 vale 1. ¿Y por qué? Porque todo número elevado a la 0 siempre da 1. Ahora, nuestro trabajo es encontrar los valores de X. Algunos ya dirán, bueno, es 1 y menos 1, ya me lo sé de memoria. Bueno, está bien, correcto. Pero al que no recuerda cómo despejamos X en este caso, como yo tengo exponente 2, extraigo la raíz, extraigo la raíz. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y la raíz cuadrada de X al cuadrado, esto es módulo. ¿Y cómo me doy cuenta que es un módulo y cuándo no? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Lo que yo hice fue agregar la raíz. Cuando yo agrego la raíz y dentro de la cantidad radical está la variable, eso se convierte en módulo. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? La definición de módulo. ¿Te acordás de estas fórmulas? El módulo de x igual a, o sea, cualquier valor es a ese mismo número o ese mismo número, pero con signo negativo. Entonces yo digo, por definición de módulo, esto es x igual a menos 1 o x igual a 1. Ya tenemos los dos valores. Ojo que tiene dos intersecciones con el eje X. Ahora sí vamos a graficar. Primero, como el eje Y se está comportando como asíntota, yo lo voy a hacer en línea punteada. Bien. Puedo repetir, hice línea punteada porque se comporta como asíntota vertical. Ahora con respecto al eje X, bueno, lo grafico sin ningún problema, porque no es asíntota. Vamos a ver. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar, ¿sí?, los valores de X. El menos 1 y 1. Menos 1 está ubicado acá
y 1 está ubicado acá. Ahora, ¿cómo lo vas a graficar? Esa es la pregunta. Ahora, ¿yo cómo lo grafico? Bueno, acordate que el logaritmo natural, ln, es porque la base es e. ¿Y e cuánto vale? E vale aproximadamente 2,71, aproximadamente. Entonces, yo sé que estoy en esta condición. Estoy acá, porque e es mayor a 1, entonces tiene este comportamiento. Entonces, mira lo que voy a hacer. Yo digo, sé cuál es el comportamiento y este es una asíntota, o sea, no lo puede tocar. Bueno, no me salió muy prolijo, pero bueno. Ahora, con respecto al otro lado, a veces uno puede pensar que el gráfico tiene que ser de este mismo comportamiento, pero no puede ser de ese mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque no lo puede cortar la asíntota. Entonces, ¿qué pasa con esta región? Esta región lo que pasa es que es un reflejo de esto. Entonces, el comportamiento va a ser el siguiente. Si te pones a pensar, este eje Y hace el papel de un espejo, porque lo que yo tengo acá, mira, este es su reflejo. Así tienes que verlo. Ya tenés el gráfico, ¿sí? No está de todo prolijo, pero realmente tiene este comportamiento. Así de esta manera. Bueno, entonces ya grafiqué. Ahora sí podés sacar el dominio, si querés. Podés sacar dominio, conjunto de positividad, conjunto de negatividad y todo lo demás. Entonces yo digo, bueno, el dominio, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio va a ser desde menos infinito, ojo, hasta 0. ¿Y por qué hasta 0? Acordate que el menos 1 son las raíces, ¿sí? Y mira, el gráfico continúa. El valor que no lo tocan es 0, por la asíntota vertical. Entonces yo digo, el dominio de menos infinito a 0 unido de 0 a más infinito. Ahora, si yo te pido el conjunto de positividad, Profe, negatividad... una pregunta. Sí, decime. ¿Es lo mismo decir que el dominio es de menos infinito a cero, unión cero más infinito, o todos los reales menos el cero? Sí, es correcto. Sí, Ah, ok. Gracias. de nada. Es correcto lo que dice su compañero. Si ustedes desean, pueden escribirlo de otra manera. Todos los reales menos el 0. Los dos son válidos. Y es correcto lo que mencionó su compañero, porque ponerle que en la respuesta no te aparezca la primera y te aparece la segunda y vos no estuviste familiarizado con este tipo de respuesta y pensás que resolviste mal el ejercicio. La imagen son todos reales, no hay nada que calcular. Ahora, por ejemplo, el conjunto de positividad. No me piden, pero yo lo quiero calcular por si les llegara a pasar en los exámenes. Conjunto de positividad va a ser de menos infinito a menos 1. De menos infinito a menos 1. Unido de 1 a más infinito. ¿Y eso por qué? Porque en ese intervalo el gráfico está por encima del eje X. Ahora yo necesito el conjunto de negatividad. Negatividad es lo que te queda, ¿no? Bueno, en este caso es toda esta región, porque el gráfico está por debajo del eje X. Entonces yo digo esto es de menos 1, ojo, mucho cuidado, hasta 0 abierto, porque el 0 no lo toca, ¿sí? Acordate que es una asíntota vertical. Unido de 0 hasta 1. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Lo dejo unos segundos para que termine de copiar. Profe, ¿Lo puedes poner un poquito más arriba, porfis? profe. Ay, Ahí lo podés observar.
abajo, para que se vea la parte de arriba, ¿sí? Ah, ¿querés ver la parte de arriba? Ok. Sí. Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Cómo me doy cuenta que tiene, o sea, cómo me doy cuenta si tiene asíntota y cómo es, si es vertical o horizontal? Eso no me quedó muy claro. Bien. No sé si me explico. Sí, sí, te entendí. Mira, primero hay que identificar en qué tipo de función estamos. Y nosotros estamos ahora en funciones logarítmicas. Entonces, cuando vos estás en funciones logarítmicas, lo único que contiene es asíntota vertical, no contiene asíntota horizontal. Ah, listo. Y en la función de exponencial sería horizontal, la asíntota. Asíntota horizontal porque no va a tener vertical. Ah, genial. Listo, entonces. Gracias. De nada. Acá creo que estoy leyendo algo del chat. Claro, logaritmo neperiano, sí, sí, lo mismo. Sí, pero se maneja más el término por ahora logaritmo natural. Bueno, entonces continuamos. Perdón, profesor. Profe, Perdón, ¿eh? Volví a la anterior, ¿puede ser un minuto? Cuando buscamos la intersección de x, que igualamos y a 0, el logaritmo pasa a e a la 0. Sí, este logaritmo natural pasa como una e y este número que está acá siempre se convierte en su exponente. Ah. El profe, logaritmo pasa como e y el 0 es el exponente. Y entonces después, como tenés e a la 0 es 1 y x al cuadrado, para sacar los cuadrados le metés la raíz a los dos. Exacto, exacto. Ah, ok. Creo que alguien más quería participar. Sí, a mí no me había quedado muy claro por qué el dominio son todos los reales menos el cero. Ah, o porque, mira, más que todo, fíjate en la asíntota vertical. Te resultó x igual a 0 y este es el eje y. Bien, ahora, con respecto a la intersección con el eje x, te dio 2 puntos. Entonces, como me dio 2 puntos y uno es positivo y el otro es negativo, entonces pasa por estos puntos, ¿sí? Y el gráfico tenés en ambas regiones. Pero el único punto que no, digamos, que no pertenece al gráfico es el punto 0, porque el 0 se comporta como una asíntota. Ah, buenísimo, gracias. De nada. Continuamos, chicos. Después vamos a ver la forma más simplificada, pero sería genial que lo puedan graficar este tipo de funciones. Vamos con el siguiente para que quede un poco más claro. Yo tengo nuevamente una función logarítmica. Entonces lo que yo hago primero es buscar la asíntota vertical. Selecciona el argumento y lo igualas a 0. ¿Qué me va a resultar acá? X igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a buscar? La intersección con el eje X. Todo lo contrario a lo que hacíamos en funciones exponenciales. Ahora, con respecto al eje X, bueno, f de X entonces vale 0. Ahora, yo necesito despejar X. Logaritmo natural pasa al primer miembro como una e. Y este número se convierte en su exponente. Ahora, ¿cuánto vale e a la 0? E a la 0 vale 1. Ahora, esta X yo lo paso al otro lado. Que me va a resultar que X vale menos 1. Acuérdate que X siempre tiene que quedar positivo. Y mira, la gran diferencia. En este caso me resultó un único valor. ¿Sí? Ahora vas a ver la diferencia en el gráfico. Bien, algo que me olvidé.
es que en asíntota vertical me resultó que x vale 0. Eso me indica que coincide con el eje Y. Coincide con el eje Y. Entonces, el eje Y tiene que ir en línea punteada, porque se comporta como una asíntota vertical. Entonces, yo lo trazo de la siguiente manera. Ahora, el eje X lo trazas con total normalidad. Con ese eje no hay ningún problema, porque no se comporta como asíntota. Profe, en este tema de logaritmos, siempre iría lo que es el eje Y con línea punteada y en el otro tema es el que va el eje X, ¿no? Exacto, sí. Pero acordate que no siempre la asíntota vertical va a coincidir con el eje Y. Son coincidencias, porque a veces va a cambiar. Ah, claro, coincide igual a 0. Si de otro número van las dos con línea normal. Exacto, sí. Si por ejemplo acá me resultara x igual a 4, no coincide con el eje Y. Entonces, Claro, claro. ya no sería asíntota y lo graficas con total normalidad. Ah, ok, ok. Bueno, listo, gracias. De nada. Continuamos. Ahora ya tengo el gráfico, la asíntota vertical ya lo tengo. Ahora en la intersección con el eje X me resultó menos 1. Menos 1 está aproximadamente acá. Ahora uno se pregunta, ¿pero el logaritmo natural no tenía el siguiente comportamiento? Siempre este comportamiento. Ojo, pero acá tenés un signo negativo. Esto que está acá, velo como un reflejo. Entonces, ya te vas a dar cuenta, menos 1, sabes que lo corta en ese punto. Yo no lo puedo graficar de esta manera. Imposible, porque no lo puede tocar a la asíntota vertical. Entonces, la única forma, la única opción que nos queda es que el gráfico sea el siguiente. No queda de otra forma. O sea, no queda otra opción más que ese comportamiento que presenta en esta ocasión, ¿sí? Ahora, lo que vamos a sacar es el dominio. Yo digo ahora, el dominio de la función es, en este caso, ¿cuál va a ser el dominio? Va a ser desde menos infinito hasta 0. Mirá que en este caso no participa toda esta región, porque no me resultaban dos valores de x. Conjunto de ceros, creo que no lo calculé en el ejercicio anterior, pero podríamos calcularlo en este caso, es menos 1. Profe, entonces en este caso no se podría decir que son todos los números reales menos 0, o sí, también se podría. No, no podría decir porque, mira, acá no hay gráfico. Ok, ok. Dale, gracias, profe. De nada. Ahora vamos a Profe, calcular. Sí, decime. en el caso de querer escribir la imagen de la función, acá ya no serían todos los reales. Oh, sí, sigue siendo así, sí. Sí, con respecto a la imagen, sí, son todos los reales. Buena pregunta. Otra aclaración, chicos. En las funciones exponenciales siempre el dominio era todos los reales. Y en la función logarítmica siempre la imagen son todos los reales. Claro, acá yo me olvidé de mencionarlo porque lo asumí, ¿no? O sea, me olvidé de decirles de esto. O sea, en las logarítmicas la imagen siempre son todos los reales. ¿Por qué? Porque es la inversa de la exponencial. Lo que la exponencial tiene como dominio, la logarítmica lo tiene como imagen. Entonces, ahora si yo quiero encontrar el conjunto de positividad, ¿qué tendríamos? De menos infinito a menos 1. Menos infinito a menos 1. Y el conjunto de negatividad va a ser de menos 1 hasta 0. Y tenemos resuelto el ejercicio. Profe, Decime. ¿puedes poner la hoja que pusiste al principio, por favor? ¿La de fórmula o la pregunta A? No, la de fórmula. Ok.
Ahí cuando dice f de x igual al logaritmo a x, ¿ese logaritmo es lo mismo que ln? Sí, lo que pasa es que cuando la base, o sea, cuando A vale E, o sea, el número E, lo E lo cambian toda la escritura y lo escriben ln. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien, entonces continuamos, chicos. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué número es, profe? C, pero ¿de qué número? Ah, la misma pregunta, 6. Profe, Sí, decime. el comportamiento de que tuvo el último gráfico no tiene que ser cuando A es mayor a 1. Claro, en este caso la base es E. Ah, está bien, gracias. Claro, y uno piensa que tiene este comportamiento, sí. Pero ¿por qué esto cambia? Cambia porque acá adentro hay un signo negativo. Y Por por eso es eso. bueno, de nada, por eso es bueno hacer este tipo de procedimiento para tener con mayor, digamos, precisión por dónde va a pasar el gráfico y todo lo demás. Veamos, por ejemplo, el último ejercicio de este tema. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Primero, vamos a encontrar la asíntota vertical. Asíntota vertical, seleccionás el argumento, sin pensarlo dos veces el argumento y lo igualás a 0. Este ejercicio lo podés resolver de varias maneras, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo despejo el x al cuadrado, le pongo acá 9. Y luego lo que yo hago es extraer la raíz cuadrada. No es la única forma, lo pueden trabajar de otra manera también. Y cuando yo extraigo la raíz cuadrada, esto se convierte en módulo y esto es 3. Y esto, por definición de módulo, se desprenden dos valores, en un negativo o en un positivo. Se desprenden dos valores. Bien, ahora, ¿qué vamos a encontrar? La intersección. La intersección con el eje X. ¿Y cómo le encontrar la intersección con el eje X? La función lo igualas a 0. Entonces yo digo, este 0 es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 9. El logaritmo natural pasa al primer miembro como una exponencial y nos queda e a la 0. Es igual a x al cuadrado menos 9. E a la 0 es 1. El menos 9 lo pasás a sumar. Sumás esto, nos da 10. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente lo mismo. Extraer la raíz cuadrada en ambos miembros. Acá no es necesario ingresar a la calculadora, sí. Dejarlo como raíz de 10, no hay ningún problema. Si lo querés escribir con decimales, también no hay problema con eso. Y este es el módulo. Y utilizando la teoría de módulos, ¿qué nos dice? Se desprende un positivo y un negativo. Entonces yo digo que este es igual a menos raíz de 10 o x es igual a raíz de 10. Mira que ya se desprende en dos valores, entonces vos ya te vas haciendo la idea que va a tener el gráfico en ambas regiones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vamos a graficar. Observen este ejercicio. No coincide con el eje Y, porque no, en ningún momento me da x igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es graficar con total normalidad los ejes. Yo grafico el eje Y con total normalidad y grafico también el eje X con total normalidad.
Ahora lo que yo voy a hacer es ubicar la intersección con el eje X. ¿Sí? Eso es necesario para no cometer errores. Y mira, acá me resultó raíz de 10 y menos raíz de 10. ¿Sí? Entonces esto 2 yo lo voy a ubicar en el gráfico. Profe, ¿Sí? Decime. la raíz de 10 es, para que lo pongan en el gráfico, bueno, si quieren, ¿no? Es 3,16. Sería el positivo y el negativo, ¿no? Genial, gracias. 3,16. Genial. Ya su compañera lo calculó y observen. ¿Sí? Estos son valores aproximados. Entonces, yo ubico el menos 3 acá. Y el 3 acá. Ojo que estos son las asíntotas. Entonces van en líneas punteadas. Entonces vamos a graficar de esta manera. Listo. Ahora, su compañera nos dijo que raíz de 10 es 3,16. El primer valor que nosotros hemos encontrado fue menos raíz de 10. Entonces, menos 3,16. Y mira, tiene sentido. Menos 3,16 aproximadamente está por acá. Por acá está menos 3,16. Entonces, el gráfico va a ser el siguiente. Ahora, el otro valor, que es raíz de 10 positivo, es 3,16, aproximadamente está acá. Entonces el gráfico tiene este comportamiento. Tiene todo el sentido. Ahora, te preguntarás, ¿y en esta región? Bueno, no hay gráfico en esa región. O sea, no puedes hacer nada. Ahora sí puedes responder el dominio, que es lo que pide el ejercicio. El dominio de la función es de menos infinito hasta menos 3, abierto, unido, de 3 a más infinito. Fíjate que las asíntotas te sirven como referencia, ¿sí? Ahora, si querés escribir el conjunto de ceros, también lo puedes escribir conjunto de ceros. Es menos raíz de 10 y raíz de 10. No nos pide el ejercicio, pero siempre es bueno practicar eso. Conjunto de positividad, bueno, ¿qué valores de x lo hace positivo a la función? Fíjate, de menos infinito a menos raíz de 10 es positivo, porque el gráfico está por encima. Entonces esto nos da de menos infinito a menos raíz de 10, unido, raíz de 10 hacia más infinito. Profe, una consulta. ¿Los conjuntos de cero no son menos 3 y 3? No, porque Va eso basando... ¿Cómo, profe? porque el menos 3 y el 3 son las asíntotas. O sea que ese valor no existe en el dominio. Ni en el dominio no existe, o sea, esos valores no existen en nada. O sea, no lo puedes considerar en ningún momento. Ok, en el punto anterior igualmente el conjunto de cero era menos 1, ¿no? ¿O es que no? Sí, pero la asíntota era 0. Claro, pero mira, el Estaba en ejemplo 0. anterior, claro, era menos 1, pero mira la asíntota, era x igual a 0. Ah, ok, buenísimo. Muchas gracias. De nada. A ver si concluimos con el conjunto de negatividad. Yo sé que algunos ya lo tienen. Vamos a ver si me da el tiempo. Conjunto de negatividad es de menos raíz de 10 hasta menos 3 unido de 3 a raíz de 10. Y eso lo puedes observar en el gráfico, mira. De menos raíz de 10 hasta menos 3, porque el gráfico está por debajo del eje X. Y lo mismo acá. De 3 a raíz de 10, el gráfico está por debajo del eje X. ¿Y la imagen todos los reales, profe, como habíamos dicho, o no? Exacto, sí. La imagen todos los reales. ¿Y eso por qué? Porque el dominio de una función exponencial son todos los reales. Y como este es su inversa, como les dije, lo que la exponencial tiene dominio, la logarítmica lo tiene como imagen. Bueno, chicos, me queda menos de un minuto y bueno,
Regresamos en unos minutos. ¿Sí, chicos? Dale, profe. Perfecto, Nos gracias. vemos, profe. Listo, profe.